Bueno, de infección urinaria vamos a recordar, a ver dónde está, acá. Bueno, la infección urinaria es cuando invaden las bacterias y producen datos de manifestaciones, ya sea locales o sistémicas. Estas van a encontrarse, puede ser desde pero vamos a dibujarlos. Tenemos acá los riñones, el sistema pielocalicial, tenemos la vejiga y la uretra. Puede haber infecciones en la uretritis desde allí, ¿no? Es más frecuente la uretritis, la cistitis en mujeres que en varones. Ya a partir, en los varones ya es un poco más frecuente a partir de los 50, 60 años por la hiperplasia benigna de próstata. Y a esto, todo este espectro se conoce como infección de tracto urinario baja o ITU no complicada. Cuando asciende la bacteria, comienza a dar infecciones, a esto se denomina ITU alta o pielonefritis. Conceptos básicos. Entre estas dos, clínicamente, la diferencia entre estas dos, clínicamente va a ser la fiebre. Entonces, ¿cómo diferencio entre ITU baja e ITU alta? La fiebre. Obviamente, en la ITU alta, cuando lo vemos al paciente, va a tener puño percusión positiva, ¿verdad? Puño percusión positiva va a tener. Y esto, la pielonefritis, puede complicarse. Dentro de las complicaciones, esta puede llevar a una sepsis, puede llevar a shock séptico y el paciente puede fallecer. ¿Ok? Entonces esto llevar a disfunción multiorgánica. Y esto, nosotros ya, una ITU baja, el paciente puede ser atendido mediante consultorio externo, ¿no? Va a la farmacia, a un consultorio médico, le pide su examen general de orina, su urocultivo y antibiograma, obviamente antes de iniciar el antibiótico, ¿verdad? Y ya, ¿no? Los pacientes con pielonefritis alta que no toleran la vía oral, estos se internan en medicina interna, ¿no? En el pabellón de medicina interna. Los pacientes que tienen datos de respuesta inflamatoria sistémica con hipotensión arterial, estos pasan a unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Entonces, no todos van a pasar, hay factores de riesgo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué factor de riesgo tendríamos un paciente que pase a shock séptico por una ITU? ¿Qué tendría que tener el paciente? ¿Qué factor de riesgo? Ustedes están en la consulta, atienden a un paciente con clínica de ITU alta, ¿no? Tiene puño percusión positiva, tiene fiebre, sensación de malestar general, ¿no? Disuria. ¿Qué factor de riesgo puede llevarnos a que el paciente pueda tener shock séptico a foco urinario? Diabético, doctor. Eso, Una uropatía obstructiva, tal vez. eso también, ¿no? Todo lo que inmunodeprima, ¿ok? Si yo sé que el paciente toma corticoide, que es diabético, que tiene VIH, que tiene tuberculosis, que está desnutrido, yo sé que el paciente es potencialmente complicable, se puede complicar, ¿no es cierto? Entonces puede complicar y dices, no, este paciente hay que tenerle, hay que monitorizarlo. No es lo mismo un paciente, una dama de 30 años que tenga una ITU, no tenga ninguna comorbilidad, hace mucho ejercicio, etcétera, pues va a recuperar, ¿no? Siempre y cuando el antibiótico sea adecuado, ¿no? Correcto. Por eso, antes de iniciar el antibiótico, siempre es necesario tomar la muestra como corresponde.
Entonces, la etiología, esta nadie puede fallar, ¿no? Todo el mundo, incluso el personal que no es médico, la sociedad en común, los civiles normales, bueno, los civiles, es la E. coli, ¿no? Es un 80-90%. Factores de riesgo, ¿no? Actividad sexual, el uso de diafragmas, embarazo, pero aquí le falta, ¿no? Diabetes mellitus, pacientes que toman corticoides, pacientes con VIH, pacientes con HBP y otros. Ahora, la clínica de una ITU baja o una ITU baja no complicada como una cistitis, el paciente se queja de urgencia urinaria, aumento en la frecuencia, voy mucho a orinar, ¿no? Me duele al orinar, me arde al orinar, puede tener dolor suprapúbico y en algunos casos hematuria. Entonces, cuando la ITU baja se complica, va ascendiendo, ya hay datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El paciente tiene fiebre, tiene escalofríos, tiene dolor en el costado o en el flanco, síntomas de malestar general. El diagnóstico, ¿cómo lo hago? Clínica, ¿no? Yo sospecho que tiene más algunos laboratorios, principalmente el urocultivo y antibiograma. Eso nos va a ayudar. Hay otros exámenes, por ejemplo, los leucocitos esterasa, que también nos pueden ayudar para el diagnóstico, los leucocitos esterasa. Pero es importante el cultivo. Bueno, ahora, digamos, ustedes tienen un paciente en la consulta, ¿qué antibiótico le sueltan, le prescriben? Viene empíricamente, ¿no? Empíricamente. Un paciente, 40 años, diabético, su hemoglobina glucosilada está en 10, no está controlada, su insulina NPH no se administra de manera correcta, la metformina no la puede tomar porque no tiene dinero y tiene datos de pielonefritis. ¿Qué antibióticos le dan empíricamente? Nunca tuvo una infección urinaria previamente. Amoxicilina, tal vez. Ya, muy bien. ¿Qué más? Amoxicilina vía oral. Mm, Ya. Nitrofurantoína. sí, toleran, Ok, tal vez. ¿Quinolona? está bien. Muy bien. Sí, pero está bien. Perfecto. Ok. Todas las que ustedes han mencionado, les podemos dar. Podemos dar. Primero, ¿qué tienen que preguntar o qué tienen que ver el paciente? Si el paciente tolera la vía oral. Si el paciente solo tiene pielonefritis, ¿no? Tolera la vía oral y hay buena absorción, un amoxi con ácido clavulámico, perfecto. Ciprofloxacina por vía oral, perfecto. Pero si no tolera vía oral, hay mucha inflamación, mucha respuesta inflamatoria sistémica, ahí el tratamiento es intravenoso. Lo internan al paciente. Digamos, señora, usted tiene una infección urinaria grave que está haciendo compromiso sistémico y hay que descartar, miren, escuchen, hay que descartar complicaciones. Y una pielonefritis, aparte de que haga sepsis, que es una complicación frecuente, ¿qué otra complicación dice Harrison? ¿Qué puede tener? ¿Y qué le vamos a pedir al paciente? Puede tener absceso, ¿no? Puede complicarse acá, donde voy a dibujar un absceso, pus, un absceso renal, un absceso pielonefrítico. Puede haber necrólisis papilar aguda. Acá puede haber necrólisis papilar aguda. Absceso, necrólisis. Complicación crónica puede haber granulomas, xantogranulomas, cálculos, ¿ok? Lo más grave es que pueda que nosotros le damos, ¿no? Le vamos a internar y decirle, señora, usted tiene diabetes, se puede complicar, por eso hay que internarla, medicina interna, hay que internarle en la clínica. Tiene que recibir antibióticos. ¿Usted es alérgico, señora? No, no soy alérgico, le damos ceftriaxona, 1 gramo IV cada 12 horas. Le tomamos su muestra, el urocultivo y antibiograma y un hemograma, ¿no?
Ahora, para ver si hay absceso, complicaciones, peri, ¿qué estudio le pedimos? A ver, Anela, Lisette. Una ecografía, ¿no? Eso, muy bien, doctor. Eso, muy bien. Le vamos a pedir una ecografía renal vesical, ¿no? De vías urinarias, renal. Si es varón, una vesical y una prostática, ¿no? Para descartar. Entonces, lo internamos y le pedimos sus complicaciones, digámoslo, para descartar complicaciones. Ahora, ¿cuándo voy a saber que está mejorando o no está mejorando? Le vamos a dar ceftriaxona, ¿verdad? A los 2 a 3 días. A los 2 a 3 días el paciente ya debería estar con sensación de bienestar, sin fiebre y poco a poco mejorando la respuesta inflamatoria sistémica. Si a los 2 o 3 días el paciente sigue con fiebre, no mejora, ¿por qué pudiera ser? Resistencia al fármaco usado. Muy bien, doctora. Uno, que el antibiótico que estemos administrando, la ceftriaxona, sea resistente, la E. coli. Otra es porque pueda tener absceso. Aquí los antibióticos no penetran adecuadamente, no penetran. Entonces, le hacemos la ecografía y necesitamos del urólogo para que pueda drenar o de un imaginólogo intervencionista para que pueda drenar. Puede necesitar, ¿no es cierto? Y así lo van manejando. Con eso ya, más o menos, de manera superficial, ¿no? De manera ya concepto básico, ya podemos manejar un paciente con hito, ¿ok? Entonces, el tratamiento suele ser IV de 3 a 5 días. En hombres igual, se debe considerar las prostatitis. En embarazadas tener cuidado con las quinolonas. Aquí los betalactámicos van muy bien. Y las definiciones de una ITU recurrente, que es mayor o igual a 3 ITUs en un año o mayor o igual a 2 en 6 meses. Esto, háganse una flashcard, por favor. Sé que se van a olvidar para el examen. Tenemos un caso, miren, femenina, 73 años, raza blanca, y miren, factor de riesgo, se puede complicar con necrólisis papilar aguda, con sepsis, porque tiene factor de riesgo, porque sus defensas no es una persona de 20 años, inmunocompetente. Hace 12 días tiene náuseas, vómitos, dolor en flanco derecho, es decir, nosotros nos dibujamos, tiene dolor en flanco derecho, tiene fiebre y está taquicárdico, timpanismo y está con deshidratación ligera. Así llegan los pacientes, sobre todo los ancianos, las personas adultos mayores. Se realiza, ¿no? Signos vitales, le tomamos en la emergencia, signos vitales, unos laboratorios, hemograma, glucemia, creatinina, NUS, electrolitos, perfil hepático, ¿no? Todo lo que es el laboratorio de SOFA para sepsis. Miren, su glucemia elevada. ¿Tiene antecedente de diabetes? Perfecto, ¿no? Listo, factor de riesgo. La ecografía describe riñón derecho con hidronefrosis. Ahora sí, ¿por qué creen que esta dama de cuántos años? 73 años pudiera tener hidronefrosis? Algo oncológico por una obstrucción de Inmunodepresivo, las vías urinarias Litiasis superiores renal. o un cálculo tal vez. Litiasis renal. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Una causa frecuente en las mujeres que cuando no se controlan por el ginecólogo es el cáncer de cuello uterino. En las mujeres lo que obstruye la salida de la orina es caco, ¿no? En los varones la próstata y en las mujeres el útero. Acá dice que el riñón derecho, solo el lado derecho muestra hidronefrosis. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué tendrá hidronefrosis? Caco, litiasis y busco. Le pido una tomografía, una pielotac, ¿no? Le pido una pielotac o le pongo valoración, una interconsulta con ginecología. Le pediré una ecografía ginecológica y lo podamos ver, ¿ok?
Y en la radiografía simple de tracto se informa una imagen litiásica ureteral derecha, que también puede predisponer, ¿ok? Y por lo tanto, lo que corresponde es hacerle una tomografía abdominopélvica contrastada. A ver, ¿por qué? Excelente manejo, ¿no? No solo le está quedando en una hito, ese coli, le daremos abstracción a perfecto. No, le está investigando por qué, el de cómo, para qué, ¿verdad? Súper. Y miren, esta tomografía se evidencia claramente un patrón gaseoso, ¿no? Tiene un patrón gaseoso en esta imagen. Aire, aire. Paciente con diabetes mellitus, aire. Se evidencia una dilatación piel ureteral, ¿no? Importante. Patrón gaseoso, gas, ya se están imaginando, gas, ¿no? Y se evidencia la litiasis ureteral. Miren ahí, la litiasis, lo que dijo la doctora, ¿no? Que esta hidronefrosis, esta dilatación de la pelvis, se pueda deberse a una litiasis. Vayan respondiendo en el chat, por favor. ¿Por qué tiene gas? ¿Qué factores predisponen a esta formación? ¿Cuál es el agente etiológico que produce gas? ¿Y cuál es el mejor estudio? 30 segundos. Sí. Muy bien. Veamos entonces. Por antecedente, sabemos que la nitrofurantoína por los años 50 fue el primer fármaco tolerable y eficaz para las infecciones de tracto urinario. Hay infecciones de tracto urinario, las asintomáticas, las famosas bacteriurias asintomáticas. Vamos a ver en quiénes se tratan. Las itus complicadas. Y aquí tenemos, ¿no? Las famosas uretritis, la cistitis, la pielonefritis, y esta puede complicarse con sepsis, choque séptico, shock séptico, disfunción multiorgánica y muerte. Y alguien dirá, ¿puede fallecer un paciente con infección urinaria? Por supuesto, puede fallecer. Obviamente la mortalidad es baja, la letalidad, pero pueden fallecer los pacientes. ¿Qué tenemos que saber? Que en el periodo neonatal, en varones principalmente, es por anomalías congénitas, un factor de riesgo. En mayores de 50 años, aumenta la prevalencia e incidencia por LHBP. Entre 1 a 50 años, la ITU es más frecuente en las mujeres, un 50 al 80% la cistitis. Y la prevalencia de infecciones no complicadas, 5% en mujeres de 20 a 40 años y puede aumentar a medida que pasan los años. Esta es la patogenia de de la infección de las vías urinarias. Tenemos un entorno, el cual está la ecología de la vaginal, que está colonizada por la Escherichia coli y otras. Si hay una normalidad, por ejemplo, anomalías anatómicas o retención de orina, cuando las damas se aguantan en orinar, entonces en la vejiga lo que pasa es que es como un caldo de cultivo, ¿no? Aquí tenemos la cantidad de orina que no se evacúa, esto va abombándose, creciendo, y obviamente la E. coli se va alimentando más. Y obviamente los dispositivos médicos, como por ejemplo una sonda urinaria. Por ejemplo, en los varones, cuando tienen HBP, cuando ya no pueden expulsar la orina, porque obstruye aquí el HBP,
les ponen o se introduce una sonda urinaria. Y a veces cuando tienen HBP es bien difícil. Bueno, yo me acuerdo cuando en internet uno de mis compañeros ha perforado la uretra porque no era difícil poner la sonda. Tal vez a alguno de ustedes igual les ha pasado. Luego el hospedador, ¿no? El hospedador es el paciente, ¿no? ¿Qué tan inmunocompetente es? Si tiene antecedentes genéticos, factores conductuales, ¿no? Sobre todo aquí, sobre todo está relacionado con la inmunidad, principalmente. Luego, el tipo de microorganismo. No es lo mismo que una E. coli sensible que otra E. coli que es multidrogo resistente. Ustedes han debido ver muchos casos, les apuesto, que han tenido muchas citus recurrentes y les han dado cipro, cefixime, ceftriaxona, hasta cual han quemado todos los antibióticos y lo único que le queda es dar colistina. Y la colistina, ustedes saben, que es nefrotóxica. El paciente puede terminar en hemodiálisis. Entonces, la fisiopatología, ¿de qué depende? Del entorno, anatomía, del hospedador y del microorganismo. ¿Okay? Ahora, ¿qué factores de riesgo? El uso de espermicidas, el antecedente de infección urinaria, la posmenopausia, sobre todo, el nuevo compañero sexual, el antecedente materno de infección urinaria, y esto es importante, la diabetes mellitus en nuestro medio es importante, y la incontinencia urinaria. Ustedes cuando ven una mujer que tiene infección de tracto urinario recurrente, ok, ¿cuál considera una ITU recurrente? Pueden activar su micrófono. Más de 3 episodios Ese, en al año. 3 episodios en un año. Más de tres Más de tres episodios al episodios año. en un año o dos O episodios en Dos 6 meses. en Más de 2 6 meses. episodios al año por la misma bacteria. Excelente, doctores. Muchas gracias por participar. Mayor o igual a 3 itus en un año. Ya dices, señora, ¿usted cuántas veces tuvo en el último año infección? No, doctor, no me acuerdo. Y en los últimos 6 meses, así, 3 veces ya he ido con el médico por el mismo problema. Voy donde un médico me receta un antibiótico, cefepime. Voy con el otro médico, me dice nitrofurantoína y otro, pero nadie investiga el por qué. ¿Cuál es el factor de riesgo? ¿Por qué el paciente está teniendo infecciones recurrentes? Y ustedes ahí entran, porque son ustedes unos cracks, porque han estudiado, están repasando. Entonces uno dice, señor, ¿usted tiene diabetes? Ah, ok, hay que controlar la diabetes. ¿Usted tiene incontinencia urinaria, tal vez? Ok, hay que mandarla con el ginecólogo. Ah, el ginecólogo dice, sí, evidentemente, señora, usted tiene incontinencia urinaria. Por más que le dé diferente tipo de antibióticos, nitro, cipro, cetraxona, cefepime, colistina, si no resuelvo la parte anatómica, porque recuerdan, en la fisiopatología está el entorno, la parte anatómica. Entonces, necesito resolver el por qué tiene itus recurrentes. Y esto se ha demostrado de un 20 al 30 en mujeres itus recurrentes. Y un trabajo de investigación bonito que estamos realizando, así con uno de los cursantes, tal vez está aquí la investigadora, la Jocelyn, está investigando ella en su centro, en los hospitales de segundo nivel, en 3 hospitales, sus criterios de inclusión son todos los pacientes con itus recurrentes. Es su criterio de inclusión. Y sobre todo son mujeres más de 18 años y no hay punto de corte, ¿no? Hasta los 75 años. Entonces ella ha encontrado que la causa, que el factor de riesgo importante para las itus recurrentes principalmente son las mujeres que tuvieron partos más de 4, más de 4, y eso le predispone a la incontinencia. Y de estas personas, de estas mujeres que tuvo partos más de 4, no todos hacen incontinencia, pero de esto es un buen porcentaje. Todavía se está recopilando la base de datos, va a ser una bonita publicación, y sobre todo el cultivo antibiograma, porque la mayoría de estas señoras han ido mínimo a 4 médicos.
y más de 10 farmacias han probado de todos los antibióticos y su E. coli es multidrogoresistente en 95% de los casos en nuestra última base de datos. Entonces, ustedes imagínense la importancia, ¿no?, de buscar el por qué el paciente tiene hitos recurrentes. Entonces, es un bonito trabajo de investigación. Ustedes van a estar al año de R1 o ahora si quieren hacerlo. Un mes, 2 meses recolectan la base de datos y si necesitan ayuda en la parte estadística con SPSS o sobre todo el Statas, el que manejo, sacamos todas las variables. Lo más fácil es la parte de estadística. Lo más difícil y moroso es la recolección de base de datos, pero entre 3, 4 personas se puede hacer. Eso les va a ayudar mucho, mucho cuando postulen afuera. Cuando ya estén en la especialidad, quieran hacer la sub o la alta especialidad o cualquier posgrado afuera, lo primero que les van a preguntar es cuántas publicaciones tienes. Al año deberíamos de hacer unas 3 a 5 publicaciones. Originales, 2 yo creo. ¿Por qué? Digamos, yo tengo mi equipo de estudio, ¿no? Somos 4. Uno hace ITU, otro hace neumonía, otro hace meningitis, ¿ok? Otro así. Y digamos, mi persona, voy a poner de coautores a mis otros 3 compañeros o 4. Y de mi compañero voy a entrar como coautor. Así se va haciendo sinergismo para comenzar a publicar, ¿ok? Yo sé que para el examen de la RESI no vale tanto, ¿no? En cuanto a publicación, porque básicamente es el examen es el que decide. Pero en otros países las publicaciones juegan un rol importante. Bueno, ahí como una breve recomendación, un consejo, diríamos. Entonces, las ITU recurrentes en posmenopáusica, el factor de riesgo también, esto ya para urología, es la alteración del vaciamiento vesical, los cistoceles, las famosas orinas residuales. Esto ya se realiza con urodinamia. Urodinamia. Dentro de la ginecología y dentro de la urología hay una subespecialidad, después de ser 3, 4 años de ginecobstetricia, una alta subespecialidad y es esta, es piso pélvico, ¿ok? Entonces, esto es una buena opción porque no hay muchos. Hay muchos ginecos, obstetras, muchos pediatras, pero la mayoría necesitan hacer subespecialidad o alta especialidad y dentro de estos está el piso pélvico que evalúa todas estas funciones, ¿ok? Se ha realizado un metaanálisis con Cochrane donde el tratamiento en el embarazo predispone, ¿no es cierto?, a amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, y el tratamiento disminuye, ¿no es cierto?, estas complicaciones. En varones, el factor de riesgo más importante es el HBP, y en las otras mujeres diabéticas, de tasa de 2 a 3 veces mayor de infecciones urinarias en pacientes que no tienen infección urinaria. La etiología, no es que se memoricen todas, ¿no ve? Aquí la más frecuente es E. coli, esa no la pueden fallar. Probablemente las ITU complicadas sigue siendo la E. coli, ¿ok? Ahora, puede ser que por el mecanismo hematológico, por ejemplo, una endocarditis puede complicarse con una ITU, entonces ustedes ahí dirán Staphylococcus aureus, ¿no? Dependiendo qué corte y casos, qué estudios, casos y controles puedan leer. Dentro de la patogenia no hay mucha ciencia, ¿no? Básicamente la fisiopatología es ascendente. Ahora, si quieren un poquito ser más bioquímicos, ustedes, ¿no? Hablan de la E. coli, hablan sus fimbrias, los receptores que tienen contra el urotelio, aquí hablan varias de glucoproteínas y CAMS, BCAMS, ya, ¿no? Eso ya un poco más de fisiopatología. ¿Qué relevancia en la práctica tiene? Pues casi ninguna, ¿no? Esto es un poquito más para investigación, para científicos, ¿no? Ahora, la ITU, ustedes saben que el 98%, vamos a poner acá un dato, 98% o más del 90% para no ser tan específicos, es ascendente, ¿no? La E. coli llega, ¿no?, desde la uretra a la vejiga, al riñón, de manera ascendente. Pero hay un porcentaje pequeño, 1, 2%, tal vez un poco más dependiendo qué series, pueden ser hematógenas, pueden llegar desde la infección, desde algún otro lado. Y estos son las ITUs por bacteremia. ¿Cuál tenemos? Salmonella y Staphylococcus aureus. Estas pueden ocasionar incluso abscesos y pielonefritis.
Es bien raro encontrar, por ejemplo, una ITU por cándida, ¿no? Es bien, sobre todo en pacientes que tienen CD4 con recuento absolutos de 0. La fisiopatología ya la comentamos. Dentro de los factores ambientales está la ecología vaginal, que dice en el triángulo, ¿verdad? Que la colonización, todo el introito vaginal está colonizado, la zona periureteral está colonizado con flora intestinal, ¿no es cierto? Principalmente por la E. coli. Y el coito hace que exista mayor colonización, ¿no es cierto? Y esto predispone a la formación. Lo mismo con los espermicidas, ¿no? Estos pueden alterar la flora vaginal y predisponer a las infecciones de tracto urinario. Lo mismo pasa con las anomalías anatómicas, principalmente esto pasa en los neonatos, ¿no es cierto? Cuando tiene alguna anormalidad predispone a la citus. El reflujo vesicoureteral, la vejiga neurogénica, desinhibiciones del peristaltismo, ¿no? Y ustedes recuerden que la distancia entre la uretra al ano, sobre todo en damas, es de 4 centímetros más o menos, y esto predispone la itus en este tipo de pacientes. Factores del hospedador, ¿no es cierto? Un paciente normalmente tiene que estar inmunocompetente, ¿no? A comparación de otros pacientes. Cualquier alteración en el sistema inmunológico predispone a que el paciente pueda no defenderse adecuadamente contra la E. coli. Y ustedes, si nosotros nos vamos bioquímicamente, genéticamente, hay menores expresiones de estos quimiorreceptores para la superficie de neutrófilos, sobre todo relacionada con interleucina 8, y esto disminuye las defensas contra la invasión hacia el parénquima renal. Factores microbianos. Les había comentado que no es lo mismo que una E. coli por primera vez que una E. coli que ha recibido múltiples antibióticos. Y dentro de esta E. coli expresan varios factores de virulencia, principalmente las adhencinas, ¿no? Si queremos ser un poquito más específicos, en las fimbrias P, y estas se van a unir al urotelio, a las células, ¿no? A través de glucoproteínas de estas. Entonces, estas fimbrias tienen la capacidad de poderse unir a los antígenos del grupo sanguíneo, específicamente al D-galactosa, que puede invadir a la sangre y entrar al plasma y obviamente ocasionar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con infección. También están relacionadas con las adenesinas, sobre todo las que son las fimbrias tipo 1, que pueden ayudar a que la unión hacia el urotelio sea mucho más eficiente, eficaz y pasar más rápido y ocasionar sepsis. Hasta ahí todo tranquilos. ¿Saben cuál es la etiología? ¿Cuál es la patogenia? 3 que predispone. ¿Y cómo es la fisiopatología ascendente y de bacteriemias, ¿no? Ya sea por Staphylococcus, Salmonella, por Cándida. Ahora, ¿cómo llega un paciente? Un paciente puede estar asintomático, pero cuando nosotros realizamos el examen general de orina y sobre todo el urocultivo, puede representar, ¿no?, que tiene mayor de 100,000 unidades formadoras de colonias. Pero el paciente no tiene clínica. Entonces a esto decimos bacteriuria asintomática. Vamos a ver luego en quiénes vamos a tratarlas. La cistitis, ¿cómo llega la señora? Digo señora porque pues es lo que más frecuentemente se ve. Dice, doctor, que me molesta al orinar, ¿no? Que en las noches se levanta muchas veces, tiene dolor suprapúbico, puede orinar un poquito de sangre, ¿no? Está la hematuria microscópica, y básicamente decimos que el paciente tiene cistitis. Cuando el paciente comienza a tener fiebre, sensación de malestar general, ya decimos que es una ITU alta, una pielonefritis. ¿Qué vamos a saber? Que el 20 al 30% de los pacientes, esto hago en una flashcard, va a tener bacteremia. Bacteremia. ¿Ok? Entonces, dependiendo, ¿no? Si tolera la vía oral, no tiene factores de riesgo, le doy de alta. Señora, va a tomar nitrofurantoína, ¿no? Tantas dosis durante si lo va a tolerar, etcétera. Perfecto. ¿Ok? Entonces, bien. Pero si es una paciente que está con fiebre, que tiene diabetes, que toma corticoides, que tiene lupus, que tiene artritis, que tiene vasculitis, que tuvo tuberculosis, que está desnutrida, lo voy a internar porque se puede complicar, es potencialmente complicable.
¿Ok? Entonces le doy, ¿no? Y ahora, ¿con qué se puede complicar? Con la necrólisis papilar aguda. ¿Qué es lo que pasa? Esto es la anatomía del riñón y estas papilas se pueden necrosar, hacen una necrosis. ¿En quiénes se da frecuentemente? En pacientes con diabetes y en pacientes con uropatía obstructiva. Entonces, ustedes ven aquí una imagen donde se pueden mostrar dichas lesiones y el primer signo es que aumenta en el laboratorio la creatinina. ¿Ok? Entonces, primera complicación, necrólisis papilar aguda. ¿Cómo voy a sospechar en un paciente que no mejora? ¿No? Dice, el internito te dice, doctor, este paciente ya está con 2 días, continúa con fiebre, tiene puño percusión positiva, listo, le haremos una pielotac. Lo mismo en la pielonefritis enfisematosa. Entonces, el paciente del caso clínico tenía gas, ¿verdad? ¿De qué patología estamos sospechando, como ustedes escribieron, de una pielonefritis enfisematosa? Ustedes ven acá una tomografía donde evidentemente se muestra la infección en el riñón derecho en un paciente diabético, ¿no? Factor de riesgo, diabetes. Recuerden, ITU en un paciente diabético, potencialmente complicable. Entonces, acá vemos, ¿no? Que dice que la infección ha dado y vean el aire. Mira, de color negro. Gas. Todo en el espacio retroperitoneal. Entonces, básicamente, esto es una pielonefritis enfisematosa, igual que muestra. Entonces, ¿cuál es el agente etiológico? Aquí puede ser E. coli. Puede ser E. coli. Entonces, aquí tenemos complicaciones agudas, ¿no? De la pielonefritis, la sepsis, choque séptico, necrólisis papilar aguda y la pielonefritis enfisematosa. Una complicación, vamos a llamarlo a esto como subaguda, incluso crónica, ¿no? Crónica, es cuando se forma la pielonefritis xantogranulomatosa. ¿Por qué se da esto? Porque hay una obstrucción crónica de las vías urinarias. Y ustedes en anatomía patológica, miren, se ve claramente en esta imagen, una fotografía donde hay una destrucción del parénquima renal. Hay inflamación supurada. Y estos son los famosos asta de ciervo, ¿no? Esta imagen que ustedes aquí ven, este huequito, las famosas asta de ciervo. Y en esta otra imagen, miren esto, una piedra, ¿no? Amarillo café, que es el cálculo en asta de ciervo. Y esto produce necrosis, ¿no? Perirrenal o pericálculo. Entonces, esta es la famosa pielonefritis xantogranulomatosa. ¿En quiénes se da? En pacientes con diabetes y en pacientes que tienen litiasis renal. Puede ser ocasionada por una E. coli o un Proteus mirabilis. Y si nosotros tomamos biopsia, Doctor, perdón. Doctor, esta es también es la litiasis coraliforme, ¿verdad? exacto, sí. Una vez que tomamos biopsia, vamos a ver unos macrófagos, así. Macrófagos, aquí tenemos sus pseudópodos, cargados, llenas de vesículas grandes. Y estas vesículas están cargadas, llenas de grasa, es decir, lípidos. Y esto entró al examen de la residencia. ¿En qué tipo de complicación de itus evidencia macrófagos llenos cargados de lípidos? En la pielonefritis xantogranulomatosa. ¿Ok? Muy bien. Pregunta fácil, ¿no? Al que ha estudiado detalladamente, al que ha visto las clases, el que está participando, pues va a contestar de manera fácil. Aquí tenemos la misma tomografía donde se evidencian restos de gases. Y tú baja en las prostatitis agudas, ¿no? Las prostatitis agudas pueden ser de causa infecciosa o no infecciosa. Normalmente, la próstata es 20 a 35 gramos.
Un paciente, un varón que se queja de prostatitis, tiene disuria, polaquiuria, dolor en la zona de la próstata, fiebre, escalofríos, y pues se trata de una prostatitis, ¿no? La diferencia de una mujer, en el varón, el tratamiento es mucho más prolongado, ¿no? Porque el antibiótico, la cipro, por ejemplo, tarda en penetrar la próstata y necesita un poco más días en cuanto al diagnóstico, al tratamiento. La anamnesis es importante, ¿no? Decir desde cuándo le duele, si tiene secreción vaginal, cuáles son los diagnósticos diferenciales, puede ser una infección de transmisión sexual, puede ser patologías ginecológicas, patologías urológicas. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Principalmente en nuestro medio, el urocultivo, doctores, es clave antes de iniciar antibióticos para que esté de manera correcta. De manera rápida podemos pedir al paciente un sedimento urinario, ¿no? Para ver qué tanto de bacterias tiene y un examen general de orina, que no es lo mismo. En algunos casos hay los tiras colorimétricas que nos van a ayudar a identificar la esterasa leucocitaria, pero en la práctica no necesariamente lo hacemos, al igual que los nitritos y las esterasas leucocitarias. Cuando son positivas, nos pueden ayudar, ¿no? Alguien se preguntará, pero ¿cómo es la sensibilidad, de la especificidad, del valor predictivo positivo? Están relativamente aceptables dar estos diagnósticos, ¿ok? Entonces, el cultivo de orina, ¿no? Esta debe más o menos 48 a 3 días tarda para ver. Y la cistitis aguda en mujeres se las confirma cuando hay mayor a 100 unidades de formadora de colonias, mayor a 100. Esto va a tener una sensibilidad del 95% y una especificidad del 85%. Esto es importante. Y es importante sobre todo para diferenciar de las colonizaciones. Y aquí tenemos el esquema diagnóstico para evaluar, y con eso terminamos la clase. Síntomas de comienzo agudo: disuria, polaquiuria, urgencia para la micción. Características del paciente: primero veo si está embarazada o no está embarazada. Veo factores de riesgo de transmisión sexual. Veo si en el varón hay dolor perineal, pélvico, prostático. Si el paciente tiene sonda vesical, pacientes con HBP, ¿ok? Y todos los demás pacientes. La mujer, por lo demás sana, no embarazada, considera la presencia de cistitis no complicada. No se necesita cultivo y considera tratamiento por teléfono, ¿no? Esto en la consulta externa lo podemos manejar, y alta. Mujer con antecedente incierto y factores de riesgo. Aquí pedimos la tira colorimétrica, el análisis de orina y cultivo. Para nosotros, sedimento urinario, un examen general de orina y sobre todo el urocultivo. Es importante. Y interconsulta con ginecología. Si el varón tiene dolor perineal, consideramos prostatitis aguda. Y interconsulta a URO, ¿no? ¿Qué le va a hacer el URO? Pedir una PSA, ¿no? PSA libre y total, y la fraccionada, ¿no? La que sea es la división, la ecografía prostática y el tacto rectal, ¿no? Y ya con eso prolonga el tratamiento. Luego, si un paciente tiene permanencia de la sonda vesical, aquí se debe cambiar la sonda. Se debe cambiar. Y esto, si hay el antecedente que es difícil, mejor que lo haga el urólogo. ¿Ok? Tienen su alambrito, su guiador para que puedan cambiar fácilmente y un poco de entrenamiento. Cuando el comienzo es agudo y el paciente tiene dorsalgia, nosotros como vimos en el internado, ¿no? Dice, el paciente tiene dolor en la espalda baja. Y cuando nosotros hacemos la puño percusión, decimos, puño percusión positiva. El paciente tiene fiebre, náuseas, vómitos. Listo, sabemos que esto es una ITU complicada, ¿no? Es una mujer no embarazada, le pedimos cultivo y el tratamiento es extrahospitalario sin factores de riesgo y tolerando la vía oral. ¿Ok? Muy bien. Síntomas sistémicos sin localización: fiebre, alteración del estado mental. Miren, alteración del estado mental, leucocitosis. Estos pacientes, cuando ya tienen alterado el estado mental, considera la posibilidad de infección de tracto urinario, pielonefritis, y se busca otras causas posibles. Por ejemplo,
No vienen pues solo con ITU en la consulta. Por ejemplo, a ver, hay un paciente, una mujer, el domingo era, ¿no? El domingo. La interconsulta, el emergenciólogo lo interna como una infección de tracto urinario, ¿no? Una infección de tracto urinario, lo interna. Salen los laboratorios, la gasometría, porque estaba ya con alteración de la conciencia, ¿no? Alteración del estado mental. La señora estaba obnubilando ya. Entonces, le digo, háganle una gasometría. Le hacen la gasometría y mostraba una acidosis metabólica severa. pH de 6, 9, etcétera. No, este paciente no solo tiene ITU. Pídenle cetonas en orina, positiva. Porque la glucosa estaba a 140, 180, ¿no? Podría decir que es una reacción hiperglicémica, ¿ok? Entonces, sus papás ni los hijos no decían nada, ¿no? Decían, pues no tiene factor de riesgo, perfecto. Pero la gasometría 6.9 dice, pues no es normal que una ITU alta ni baja se comporte con tanta acidosis. ¿Y cómo vas ganando esa experiencia viendo pacientes? ¿Ok? Estudiando, viendo pacientes, ¿no? Y decía, pH de 6.9 no es normal que una ITU alta se comporte. Le piden cetonas en orina, 3 cruces, más la gasometría, ya era un diagnóstico de una cetoacidosis diabética. ¿Ok? Entonces, esta ITU, aparte de tener una ITU complicada, tenía una cetoacidosis. Entonces, la ITU habría desencadenado la cetoacidosis diabética y obviamente con pH de 6, 9, y era una cetoacidosis severa y tiene que pasar a mi servicio, ¿no? La terapia intensiva, donde ahí le hacíamos insulina, infusión continua, el potasio, el bicarbonato, su ceftriaxona, etcétera. Y si tiene alteración del estado mental, tiene un Glasgow menos de 8, le intubamos, conectamos ventilador mecánico, soporte, sedación, analgesios, relajantes si lo requiere, bla, 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 ¿no? Lo abordamos al paciente. Una vez que vas recuperando, el cultivo sale E. coli sensible a la ceftriaxona, perfecto, le extubamos, le mandamos a piso medicina interna, y medicina interna, pues ya pedir la interconsulta endocrino, pedirá ginecología para ver por qué tuvo la infección, etcétera, ¿no? Para hacerle manejo multidisciplinario, ¿ok? Eso con relación. Aquí nos habla un poquito de positividad de cultivo en ausencia de síntomas. Esto es la famosa bacteriuria asintomática. Si la mujer está embarazada, ¿ok? Y tiene bacteriuria asintomática, se la trata. Pacientes que van a ser sometidos a intervención neurológica, se los trata. Y hay mucha controversia todavía con los pacientes oncológicos actualmente, ¿ok? Muy bien. Ahí para comentarles el diagnóstico clínica con examen complementario, ¿no? En este caso, nitritos positivos, esterasa leucocitaria positivo, nos va a ir a comenzar a ayudar. La cistitis en varones, un poquito, el tratamiento es un poco más prolongado. Ahora, cuando nosotros sospechamos un paciente que tiene prostatitis, cistitis, la muestra se le hace estimulando a la glándula prostática, incluso tomando muestras de manera invasiva. Entonces aquí está el masaje prostático. ¿Esto quién lo hace? Pues los urólogos, ¿no? Para tomar una buena muestra y ver qué bacteria está ocasionando y no complicarse. Aquí en esta se van a buscar más de 10 glóbulos blancos por campo y bacterias positivas y el paciente tiene fiebre, etcétera, ¿no? Entonces se trata de una prostatitis. La bacteriuria asintomática, el urocultivo, es mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia o por sonda vesical de 100 unidades formadoras de colonia sin clínica. ¿En quién se trata, señores? La bacteriuria asintomática. Pueden activar su micrófono. Embarazadas. Embarazadas. Eso, mujeres Ah, embarazadas. ¿Quién es más? Procedimientos operatorios. Inmunodeprimido. En Eh, diabéticos, Muy bien, ¿no? En pacientes que son sometidos ujú. a Diabetes. procedimientos urológicos. Muy bien. Tratamiento. Ya, el tratamiento depende, ¿no? Ustedes ven ITUS, van a comenzar con nitrofurantoína, ¿vale? De liberación prolongada, nitro. Van a comenzar antes de iniciarle, le vas a tomar o le van a decir, señora, señor, tiene que hacerse un urocultivo antibiograma. Y tienen que preguntarle si tiene diabetes, si toma corticoides, ¿no? Si tiene alguna inmunodeficiencia, ya sea primaria, por ejemplo, puede tener una gamapatía, una hipogama globulinemia de Botrom,
VIH, ¿ok? Le preguntan, no, doctor, no tengo nada. Perfecto. Tolera la vía oral, su nitro, ¿ok? Hay muchos pacientes, no se van a hacer, pues, ¿no? En la parte práctica dicen, no, ¿para qué urocultivo? Pero tú ya has cumplido, tú ya le has dado su tratamiento, ¿ok? Y le dices, ¿no? Señora, señor, si no mejora, es porque no ha hecho el cultivo, porque no sabemos, estamos yendo a ciegas, ¿ok? Cuando hacemos el cultivo ya vamos a saber a qué medicamentos es sensible. Y así la nitrofuratoína, pues podemos guardarnos o puede no generar tantos efectos adversos. ¿Ok? Ahora, si es un paciente diabético, tiene fiebre, alteración del estado mental, lo internan. ¿Ok? Estás en la clínica, en el hospital, lo internas para medicina interna. ¿Ok? O tú lo ves. Inicias tu ceftriaxona y le vas buscando otros diagnósticos diferenciales. ¿Por qué no está mejorando una ecografía renal? ¿No? Le pides hemoglobina glucosilada, VIH, ¿no? Carga viral, CD4, el conteo de CD4, ya tú lo vas abordando al paciente. Y a los 2 días, 3 días, ya tienen que mejorar. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Con la fiebre. Vas a las 48 horas, ves la hojita de enfermería, ya no tiene fiebre, ¡boom! Éxito, ¿no? Vía oral, tercer día, 4 días, tratamiento por vía oral, alta, ¿ok? Pero si el paciente continúa con fiebre más de 2 días, comienzas a hacer diagnósticos diferenciales. ¿Por qué no estará mejorando? ¿Qué exámenes le vamos a pedir, etcétera? ¿Ok? Entonces, nitrofurantoína, trimethoprim, sulfamethoxazol, excelentes medicamentos. Algunos dan preferentemente ciprofloxacina. Esto depende de la epidemiología del lugar, ¿no? Eso es importante. Epidemiología del lugar, si todavía la E. coli es sensible. Porque muchos de estos pacientes pues ya han ido a la farmacia, a otros médicos, ya fueron, ¿no? 10, 20, pues ya fueron, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos vamos a guiar? ¿Qué tipo de medicamento les vamos a dar? Doña Bella, ¿cómo está? Entonces ahí le damos los antibióticos. Perfecto. Muy bien, la pielonefritis, aquí nosotros lo ideal es ceftriaxona o ciprofloxacina IV cada 12 horas. Y eso depende del escenario clínico. ¿Ok? Entonces, con uno. Antes, por ejemplo, cuando yo era internito, a mi profesora, en este caso del centro, le gustaba dar aminoglucósidos. No sé por qué, gentamicina intramuscular, amicacina, o sea, nada que ver, ¿ok? Aquí nitrofurantoína, trimethoprim, sulfamethoxazol y el cultivo, ¿no es cierto? Es importante eso. ¿Qué más? En las citus embarazadas, amoxi, ¿no? Amoxi es suficiente para ellas, a no ser que el urocultivo, eso también va a ayudar a guiar. En varones, el tratamiento es un poquito más prolongado, ¿no? Un poquito de 7 a 14 días. En mujeres puede ser de 5 a 7 días. Incluso hay muchos artículos, muchas investigaciones que con 4, 3 días es suficiente. Pero en varones un poquito por la próstata, ¿no? Porque tienen que penetrar mayor los antibióticos. Y las citus complicadas siempre ver, ¿no es cierto? Si es una pielonefritis enfisematosa, por ejemplo, una xantogranulomatosa, ya necesita interconsulta del urólogo. El urólogo va a decir, esto es un cálculo, entonces ya con intervención va a tener que comenzarlo a destruir el cálculo, ¿no? Esto ya con el urólogo, cuando tengamos la clase, ahí nos va a mostrar sus videos cómo él trata la pielonefritis xantogranulomatosa. ¿Ok? El libro de Harrison nos dan aquí algunas dosis, nitrofurantoína 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Miren la eficacia clínica, 85-95%. La eficacia bacteriana, 82-92%, ¿no? Excelente. ¿De qué se queja tu paciente? Va a decir, doctor, es que tengo náuseas, tengo cefalea, ¿no? Se quejan de eso los pacientes. Trimethoprim, sulfamethoxazol, un comprimido doble potencia, vía oral cada 12 horas por 3 días. Miren, 3 días. Igual, tiene buena eficacia clínica y bacteriana. Fosfomicina, ¿no? Estos medicamentos no tanto, no los usamos. Las fluorquinolonas, acá la Cipro, por ejemplo, ¿no? 500 cada 12, igual, buena. Pero es importante el cultivo acá. Lo mismo los beta-lactámicos, ¿no? Una amoxicilina con ácido clavulámico, igual tiene buena respuesta. Siempre preguntar igual las alergias, ¿verdad? Muy bien, eso con relación a esto ya la comentamos.
Las infecciones por sonda vesical, estas se las consideran bacteriurias cuando ya son de 1000 a 100.000 unidades formadoras de colonias. El paciente tiene fiebre y sonda colocada. Esto sobre todo en pacientes varones, que se ve frecuente en pacientes con HBP, ¿no? Entonces, algunos pacientes pues no quieren operarse porque no tienen dinero, porque les da miedo o porque realmente no les da la gana. Entonces están con sonda semanas y semanas y se complican. Hacen pielonefritis, entonces hay que cambiar. Entonces, la recomendación para ustedes es que le preguntan, ¿cómo le han cambiado la sonda? Ah, sí, doctor, doctora, fácil, ¿no? Que no tenía problemas, etcétera. Pero yo he visto casos que la enfermera le intentó cambiar la sonda y perforó la uretra, sangre, y eso es mala praxis. Cuando hay el antecedente, dice, doctor, sí, me ha costado, me han lastimado, interconsulta al urólogo para que no se metan en problemas. Puede ser que por ganarte unos pesitos más, te metas en problemas, ¿ok? Eso, consejo de conejo, consejo de, como dicen los, más colmillo, ¿no? Más experiencia. Eso el urólogo es experto, para eso se ha formado. Muy bien. ¿Qué más? A ver, las profilaxis y nitus recurrentes. Las profilaxis, la mayor parte se realiza con dos medicamentos, nitro y trimethoprim sulfamethoxazol. No hay otras estrategias mejor que estas. ¿Ok? Para el examen, profilaxis para hitos recurrentes, trimethoprim sulfamethoxazol y nitrofurantoína. Algunos estudios dicen que la fluorquinolona también nos puede ayudar, pero en la práctica diaria lo que sí funciona es ver por qué está siendo recurrente. ¿Por qué? Sobre todo las incontinencias, mandarlos al ginecólogo. El pronóstico es bueno, ¿ok? Con eso terminamos. ¿Qué recordamos para la residencia del 2025 para el examen? Patógenos comunes, E. coli. ¿Cuáles son los patógenos por bacteremias que pueden llegar a infectar el riñón? ¿Cuáles son? Salmonella. Muy bien, ¿qué más? Staphylococcus aureus. Proteus. Cándida. Eso, muy bien, doctores. Ahí tienen la clínica de la cistitis, pielonefritis, diagnóstico, ya comentamos, la cistitis no complicada, pielonefritis no complicadas, la cipro, la levo, en embarazadas, la moxi nada más. Cuidado que estén fluorquinolonas, ¿no ve? Se cubren el material genético, nada que ver. Las complicadas necesitan valoración por urología, ¿no? Si tienen anomalías anatómicas, obstrucción HBP, cálculos, y esto requieren investigación por el urólogo. También ver el urocultivo que nos va a ayudar a la resistencia de antibióticos. Leito en el anciano da manifestaciones atípicas. Esto es importante. Los abuelitos, nuestros abuelitos queridos, no dicen pues, es que hijito, doctor, me estoy despertando, me molesta al orinar. No. Lo único que los pacientes ancianitos es porque se duermen mucho y están confundidos o hacen delirio. Eso es porque tiene neumonía o porque tiene infección urinaria o porque tiene diarrea. Ya la clínica nos va a ayudar. Los niños en la parte pediátrica y la parte geriátrica, por si acaso no hay muchos geriatras, ¿ok? Es una buena especialidad para hacer su clínica geriátrica. Depende, ¿no? Cómo lo vean, pero no hay muchos geriatras. En el seguro donde trabajo necesitamos geriatras, no hay muchos. Entonces, eso les comentaba, tienen manifestaciones atípicas. Ellos no vienen con dolor, no, vienen con confusión, delirio. Y eso es por muchas causas, ¿ok? Eso es importante. Cuando el paciente no mejora a los 2, 3 días, ahí le pedimos la ultrasonografía o una tomografía contrastada para ayudarnos a ver por qué no está mejorando el paciente. Ese caso que les comentaba, había otro caso, una señora con ITU, luego al final fue cetoacidosis. Ese es otro caso y el paciente estaba con adrenalina y con noradrenalina, dos vasopresores. Y una cetoacidosis y una ITU no se comporta, pues, em, con tanta vasoplegia. Entonces uno hace la ecografía, saca el gasto cardíaco, tenía un infarto agudo de miocardio. Yo estaba de turno el lunes y el martes había ingresado el paciente. Después de una semana, ni el emergenciólogo,
Ni los demás colegas intensivistas, ni el neumólogo, ni el endocrinólogo se dieron cuenta de este caso, ¿no? Es un caso de un paciente, un infartado, que nadie se dio de cuenta. Bueno, son cosas que pasan en los hospitales, los errores. Ustedes igual van a cometer, siempre los cometemos, y pues lo ideal es no cometerlos, ¿verdad? Y eso es la única manera de dedicarse a los pacientes y estudiando, ¿ok? Muy bien, doctores, hemos terminado la clase. ¿Alguien tiene alguna